todos, bienvenidos, qué gusto, de verdad qué placer que la respuesta a nuestras invitaciones a esta actividad hayan sido tan bien acogidas. Es decir, hemos tenido una gran cantidad de participantes en cada una de las actividades y eso, bueno, es un gusto porque eso finalmente termina siendo nuestra recompensa al esfuerzo y a las iniciativas. Para mí es un placer, como ustedes lo saben y como se los digo que en cada uno de los encuentros, este equipo de trabajo que hemos hecho junto a AICA. Esto ha producido cantidad de actividades interesantísimas, valiosas y oportunas y esperadas tomando en cuenta la respuesta que hemos tenido de la audiencia hasta ahora. Bueno, para poder dar inicio a la actividad, voy a dejar con la palabra a Bélica Rodríguez, quien les va a dar los detalles de la sesión de hoy y a presentar a cada uno de los maravillosos ponentes con los que contamos hoy. Un placer. No solo a presentarlos, sino a agradecerles que estén allí. Buenas tardes a todos. Sí, para AICA y el BOD, eterno colaborador de nuestras actividades, un gran agradecimiento por estar con nosotros esta tarde, muy leales todos y acompañándonos en una más de la cantidad de actividades que hemos tenido a lo largo de este año, a pesar de la cuarentena y a pesar de las dificultades con internet, con electricidad y con todos los servicios en este país. Bueno, hoy, inventamos esta, creo que necesaria, conversaciones sobre la curaduría, que nos atañe a casi todos los que están inscritos como artistas, como curadores, como críticos de arte, porque al fin y al cabo la curaduría es también una parte como muy sistémica que necesita de muchos saberes y muchos entendimientos, como también un ejercicio de la crítica de arte. Agradezco mucho a Valdivieso, a Humberto, quien va a ser de relator hoy, y a los 4 colegas, miembros de AICA, Susana, Benco, bueno, por orden de llegar, digamos, de conversación, a María Luz Cárdenas, Taller Rivero, Susana Benco y Juan Carlos López, uno de nuestros colegas siempre colaboradores con AICA que se encuentra fuera de Venezuela. Les informo que esto está en vía directo también, por YouTube, por el canal YouTube del BOD, y también lo podrán ver posteriormente en el canal YouTube que recientemente AICA Venezuela ha abierto con nuestras actividades, digamos, por Zoom, gracias a la iniciativa de nuestro colega Humberto Valdivieso, a quien le agradecemos enormemente este esfuerzo. Y también, bueno, a la iniciativa mía y de él, tener un boletín que vamos a hacer, que ya está circulando por internet y por todos los medios digitales que ustedes conocen. Nosotros, bueno, nada, comenzamos. Bueno, a Tahía, muchas gracias, que no nos pertenece todavía nuestra cofradía, pero esperamos que algún momento pueda hacerlo. Luego, y a todos, y a Juan Carlos López, quien tiene que pedir permiso en el museo para poder estar con nosotros. Es un esclavo del Museo de Arte de Puerto Rico. Y bueno, nosotros somos esclavos de muchas otras cosas. Gracias a todos por estar hoy aquí, a María Luz, Susana y nuestros siempre fieles amigos, que están amigos míos, muchos de ellos. Por ahí vi a Margot, por ahí vi a Vanessa Valdés, bueno, había una cantidad. Muchas gracias y espero que estos colegas se porten inteligentemente bien y nos dejen grandes aportes sobre este asunto muy importante para nuestra actividad dentro y fuera del país. Gracias. Le paso la palabra a María Luz Cárdenas y después vendrá, tomará la palabra siempre la dirección del evento, Humberto Valdivieso, como relator y coordinador de esta tertulia. Gracias a todos. María Luz, gracias. Adelante. Gracias, Bélica. Gracias, Ana, al Centro Cultural BOD. Gracias a todos los que están presentes, a mis colegas que van a intervenir, a Humberto por moderar. Y bueno, cuando Bélgica habló del tema y
nos propuso, yo creo que todos aceptamos inmediatamente porque es el problema, el tema que hay que discutir y es muy importante, que son las relaciones, bueno, la crítica de arte y la curaduría desde distintos ángulos de vista. Yo voy a presentar algunas imágenes para que me van a guiar, pero son cortas, no se vayan a asustar, de manera que, bueno, voy a compartir pantalla y a empezar. El punto que yo voy a desarrollar básicamente trata no las relaciones, sino cómo la crítica de arte y la investigación son las fuentes básicas del desarrollo de cualquier modelo expositivo y cualquier curaduría. Un poco de la crítica como modelo de interpretación a la curaduría como modelo expositivo. Son 7 puntos rápidos con algunos ejemplos de curadurías, de exposiciones, más bien. Y la primera de ellas, y que son como un poco también disparadores, detonantes para la discusión de cómo yo veo las relaciones en este campo. El primero de ellos, como les decía, es la investigación y la crítica como bases de la curaduría. Yo considero que la curaduría es un proceso que se sostiene sobre 3 fuentes, que son la museología, el discurso expositivo, la puesta en el espacio, la crítica de arte, la historia y la crítica de arte como modelos de interpretación, que confluyen en la investigación. Sin estos dos pilares, y los 3 pilares, pero sin la investigación y la crítica, porque la museología, el discurso expositivo ya depende de otros procesos paralelos. Pero sin estos dos, no es posible hablar de curaduría. Y ese es uno de mis temas más importantes que destacar hoy. Sobre todo por las posibles improvisaciones en el campo profesional de la curaduría. Ya va que se me quedó pegado. Estos son campos en tensiones y exigencias. Es un proceso permanente de toma de decisiones y, como les decía, confluyen acá. En segundo término tenemos la curaduría es la puesta en el espacio. Es el desarrollo de un discurso a través de una exposición, a través de la exposición. Pero la crítica y la investigación son los procesos de interpretación necesarios para llegar a formular ese discurso y esa puesta en el espacio. Como les decía, sin esos 2 pilares no es posible. Esta es una imagen de la exposición de El espíritu Dada en el Museo de Arte Contemporáneo de Sofía Inver en 1981. El curador fue Arturo Schwartz, una leyenda de los estudios del arte moderno. Y cuando él presentó y montó la exposición, fue el primer gran despliegue expositivo que, bueno, por lo menos yo tuve la ocasión de vivir en todos sus procesos. A todos nos impactó la manera como él desplegó y utilizó el espacio del museo como un campo total y no bajo las perspectivas lineales y canónicas de lo que era un montaje. A todos nos sorprendió, por ejemplo, que todas las obras de Duchamp, el espacio de Duchamp, estaban demasiado juntas, no tenían las distancias necesarias. Las obras tampoco, el banquito de Duchamp guindaba del techo, había dislocaciones del espacio. No era común en ese momento, que ya es un modelo expositivo al cual estamos muy acostumbrados, no era muy común en ese momento una obra tan pegadita de la pared. Era básicamente escandaloso, nosotros estábamos impresionados, pero él nos dijo, miren, de allí es como por eso lo llamé así, este es un modelo de interpretación. Yo estoy llevando al espacio el modelo de dislocación estética que significó el Dada y significaron artistas como Duchamp. Yo quiero que, bueno, de esta manera lo interpretó y fue una exposición, bueno, memorable. A esto me refiero. La exposición lleva al espacio un modelo de interpretación. Muchos años después, en 2018, pero esta fue una exposición ganadora del premio AICA como exposición colectiva, Luis Molina Panti con la colección mercantil
llevó a cabo un ejercicio, bueno, ya esto era más costumbre, ya se nos ha acostumbrado la mirada a ver este tipo de modelo dentro de una sala expositiva. Pero en aquel momento, de verdad, en los años, comienzos de los 80, 81, que fue la exposición, era una herejía prácticamente. Ya para nosotros este es un campo de relaciones. E inmediatamente empezamos a activar las relaciones entre una y otra pieza, lo vamos a ver más adelante como ejemplo de exposición. En tercer lugar, la crítica de arte no necesariamente tiene que llegar a formularse en una curaduría. Como crítico de arte yo puedo escribir ensayos, puedo escribir trabajos de investigación, ahora que el espacio virtual es tan amplio, lo puedo publicar en las redes, puedo publicar un libro, y no necesariamente tiene que llegar a una curaduría, aunque los ensayos de crítica de arte pueden dar lugar a interpretaciones en el espacio. Pero lo que sí es seguro es que la curaduría no puede sostenerse sin la crítica de arte, sin la investigación. Y esto lo digo contra el ascenso galopante de curadurías sin bases o curadurías entendidas como selección de obras y montaje de exposiciones, que muchas veces a lo mejor no está mal, que es una buena selección de obras y un excelente montaje, pero allí yo creo que deberíamos establecer una distancia entre ese campo tan estrecho de relación que es el de la curaduría y la crítica de arte. Las exposiciones deben proponer lecturas que van más allá de lo que cada una de las piezas u objetos que las componen puedan significar en sí mismos. Esto quiere decir que es establecer un campo de relaciones, es lo que permite unir, por ejemplo, si recordamos la imagen de Luis Molina Pantin, de la exposición de Jardín Vertical, es lo que nos va a permitir a nosotros ligar por qué una obra está al lado de la otra. O por qué, por ejemplo, en un campo expositivo como el que vimos de la Espíritu Dada, el espacio de Duchamp está tan apretado y las otras obras están tan dislocadas en el espacio. La curaduría no supone solamente elaborar una buena o mala selección de obras y un buen montaje o museografía, porque si el curador no es capaz de escribir sus ensayos, de defender su discurso y formularlo, permanecerá en el ámbito de lo que a Alberto Asprino, yo sí le conozco la palabra a través de él denomina la colgaduría. Que hay una diferencia, hay colgadurías muy buenas quizás, pero ahí se marca la diferencia. En este tercer punto, la práctica curatorial debe convertirse en una propuesta teórica, un proyecto historiográfico, un modelo analítico. No puede permanecer simplemente en las relaciones entre las obras. Tras ella tiene que haber o bien el conocimiento de la obra del artista o bien la propuesta teórica de una exposición colectiva. En cuarto lugar, la curaduría en relación con la crítica de arte, y voy a colocar dos citas que me parece que resumen muy bien este espacio de relaciones. Brian Eno para mí no es un músico, es un pensador del espíritu contemporáneo. En 1991 le hicieron una entrevista que, bueno, causó conmoción. Por lo menos a mí me inspiró muchísimo. En aquel momento estábamos organizando los primeros salones Pirelli y él decía, podría decirse que la curaduría es el nuevo gran trabajo de nuestros tiempos. Es la tarea de reevaluar, filtrar, digerir y conectar todo a la vez. En una época saturada de artefactos nuevos e información, el curador, el hacedor de conexiones es quizás el nuevo narrador de historias. Eso me parece lindo, un nuevo narrador de historias. Es el meta-autor. Pero yo me pregunto, ¿no es lo mismo la crítica? La crítica también es la que establece relaciones, es el puente entre la obra y el público, la obra de arte y el público. Es un proceso de vincular, de conectar, de narrar historias. Y por eso me parece que este texto de Brian Eno conecta la tan estrecha relación entre la curaduría y la crítica de arte, que repito, la crítica es más en ese sentido libre porque puede o no estar en una curaduría, pero la curaduría depende necesariamente del pensamiento crítico, de la investigación. Lucas Ospina
artista, curador, ensayista colombiano bien interesante. Dice, la curaduría no es un acto neutro, ni una mirada solo objetiva o subjetiva. La curaduría es a las exposiciones lo que el género del ensayo es a la escritura. Y es bajo la figura irreductible e insaciable del lenguaje que la crítica juzga a su pariente menor, que es la curaduría. La crítica es vieja, locuaz, desfachatada, irrefrenable, lúcida y despelucada. La curaduría es una niña mayor que casi siempre ha sido muy correcta y está entrando apenas en la pubertad. Ya veremos si para la historia o ante la mayoría de edad, la curaduría madura se convierta en elegante señora, ama de casa o de museo o de academia, o se atreva a pensar, se haga respetar y crezca como la bella, inteligente y difícil mujer que puede llegar a ser, que puede ser. Esto nos coloca en dos posiciones diferentes, pero que me gusta cómo trenzan las relaciones entre la crítica y la curaduría. En quinto lugar, tengo dos campos de semejanza entre la crítica y la curaduría, o su principal de semejanza, que es que la crítica de arte es un proceso, la curaduría es un proceso de responsabilidades compartidas. Se realiza en equipo, responde a instituciones, al artista, al público. Es un proceso muy complejo, mientras que la crítica de arte es un proceso de responsabilidades exclusivas. Se realiza en solitario o en comunicación con el artista. Y a la única persona que responde es a sí mismo, el crítico de arte. No tiene que responder a instituciones, a las presiones institucionales, así es, tiene esa libertad de acción. Lo voy a colocar en un gran esquema, que es un esquema que yo presento a los alumnos del posgrado de museología en la central, para que comprendan todo lo que implica la figura del curador y las funciones, lo que él debe entregar a la institución o al espacio donde va a exponer, es desde el guión base, el desarrollo de la propuesta, la lista de obras, el ensayo del catálogo, la lista de fotografías para catálogo, la lista para prensa, la sugerencia de fotografías, los textos de sala, el resumen para prensa, el guión de los educadores, el guión museográfico, el guión de obras en sala, las sugerencias de programación alternativa, y seguramente Ana Cristina Kachenko, que es una de las mejores coordinadoras de programación y de exposiciones que conozco, seguramente tiene muchísimas funciones más que deben realizar. Todo esto debe entregar, y fíjense el campo de relaciones de un curador. Los artistas, los coleccionistas, las colecciones de un museo, los directores de colecciones, registradores, todas las personas con quien debe tratar, quiero decir. Ahí es que cuando entra alguien, el coordinador de exposiciones, el fotógrafo, el editor, el diseñador, el editor del catálogo, el corrector, la imprenta es más el diseñador, el museógrafo, el jefe de prensa, los periodistas, el departamento de educación, los guías docentes, el jefe de relaciones públicas, el coordinador de eventos, incluso los patrocinantes. Veamos de qué estamos hablando, de una especie de enorme flor, de enorme araña, de todas las relaciones que implica una labor tan compleja. Por eso digo que es un trabajo en equipo, es una responsabilidad compartida. Mientras que el crítico está en su biblioteca, con su computadora, probablemente perdón. Es que me salió que me habían callado. O las colecciones. Fíjense las dos diferencias entre aquel enorme y enmarañado territorio del curador y este más claro y distinto, que es el del crítico. Pero es el espacio de gestación de la interpretación. Aquí es donde se gestan las ideas, donde se gestan las interpretaciones, los modelos analíticos que se van a desarrollar en una curaduría. En sexto lugar, la curaduría de autor, la curaduría en artista o modelos
los artistas curadores, que son más o menos modelos alternativos de curaduría, que ha brindado experiencias bien interesantes, especialmente lo hemos visto acá en Venezuela con algunas experiencias bien interesantes. La primera de ellas, una exposición bien polémica, que se prestó a muchísimos debates, de Luis Pérez Oramas y Ariel Jiménez, que se titulaba La invención de la continuidad en la Galería de Arte Nacional, y implicaba una posición ante la lectura y construcción de la historia del arte en Venezuela. La historia del arte y sus artistas como una sucesión de continuadas inatendidas e interrumpidas continuidades. Es decir, ellos no consideraban la historia como un proceso lineal, la historia del arte desde los años 60 en Venezuela, contemporáneo, sino como una serie de continuidades interrumpidas e inatendidas, como una suerte de hipótesis de análisis. Fue polémica porque, bueno, solamente esto daría para debates mucho más amplios, porque colocaban, fíjese la manera de colocar las muñecas de Reverón hacia arriba como un trono, o sea, el espacio museográfico ya era un punto de inflexión con las obras de Oscar Machado, o la sección dedicada a la comprensión del paisaje, con obras de Pedro Ángel González, de Manuel Cabré, con el Ávila de Memo Fowler y las imágenes de las 24 horas en el Ávila de Roberto Obregón, que podría considerarse herejía la manera de plantear a estos grandes maestros de del Círculo de Bellas Artes, de la Escuela de Caracas, de la historia de la pintura en Venezuela, con fotógrafos menos conocidos como Memo Fowler, o interpretaciones conceptualistas en la fotografía como las de Roberto Obregón. Aquí se puede ver. O lo que realizaba, lo que sucedía con el Penetrable de Soto, que para llegar al rancho de Beyer Weissman era preciso atravesar el Penetrable y desde este orificio ver lo que era su cuarto de adolescente aquí en Venezuela, que es una obra muy significativa, muy importante. Pero ese contraste, lo que ellos llamarían inatenciones, era lo que llamaba la atención. El segundo ejemplo que quisiera considerar, y solamente voy a colocar las imágenes porque es muy interesante, el enfoque que ha desarrollado la colección mercantil dirigida por Taya Rivero, invitando a artistas con espacios de experimentación en la curaduría utilizando la colección. Dos de ellas fueron Alfred Benemoser y Luis Molina Pantin. Benemoser con un proyecto que se llamaba Retrotransformación y otros métodos de percepción, donde desde su mirada de artista conceptual además, establecía una serie de nexos entre las obras. Por supuesto, acá Alfred no es un teórico de la investigación, no es un crítico de arte, pero sí maneja un pensamiento crítico con respecto a la historia del arte, y Luis Molina Pantin, por supuesto, también, puesto que ya sus propias obras son cuestionamientos y planteamientos críticos. Pero fíjense, no sé de quién fue la idea, pero me encanta cómo se resolvió el montaje con obras en archivo como especies de diapositivas. La idea de transformación y métodos de percepción ocurría aquí desde distintos ángulos y generando continuamente retos a la percepción de la obra de arte. Ay, no me pasan las imágenes. Ya va. Ajá. Luis Molina Pantin con el Jardín Vertical y otros infiltrados, ya vimos una imagen anteriormente que ganó el premio AICA en el 2018, revelaba una visión también completamente, quizás no revolucionaria, porque es un término muy vago, pero sí muy atractiva y sugerente sobre se llama Jardín Vertical,
sobre el tema de la naturaleza. Y en ese enorme fresco, porque lo interesante es que aquí no es como en el caso que vimos al comienzo de Arturo Schwarz con el espíritu Dada, él tiene una hipótesis histórica de lo que significó el movimiento Dada, sino que aquí él está manejando campos de relaciones entre las obras que tienen en común su visión de un gran jardín de la naturaleza y los vínculos que el espectador pueda llegar a formular entre ellos. Hay otras experiencias en Venezuela memorables, como por ejemplo Confluencias de Perán Hermini, que bueno, yo creo que es una de las leyendas de las exposiciones en América Latina, que merecería también una discusión ella sola. Pero me interesa acá cómo desde la mirada de los artistas se ha permitido su reconducción discursiva en un espacio expositivo para establecer conexiones entre obras de una colección y además de una colección de arte venezolano, que además era una exposición profundamente venezolana. Tú entrabas y te sentías en el territorio, tú sabías que estabas en este país, no en otro. Muy, claro, es también la lectura de la colección que tiene extraordinarias obras. Esta es otra sala de la misma exposición. María Luz, me toca la tarea antipática de recordar el tiempo. Disculpa. Ya, sí, ya. Ya esta es son 3. Otro espacio es canónico y contemporáneo de Thaía Rivero con la colección mercantil, ya que estaba con aquellas dos que no es un proyecto de artista, pero sí es una exposición bastante renovadora en los vínculos que establece entre las obras históricas y las obras contemporáneas de Jaime Gili. El séptimo campo, y es el último, lo dejé por ello porque es el más, para mí el más atractivo, más inspirador, es cuando la crítica de arte se dedica a la crítica de exposiciones. Y es lo siguiente, cuando el crítico de arte entra en el espacio discursivo del otro que organizó una exposición, realiza un ensayo de crítica sobre la crítica y sobre el hecho expositivo. Es un espacio de creación sobre la creación, de penetrar en el discurso expositivo. Es el espacio por excelencia para mí donde la crítica de arte y la curaduría unen sus propósitos en un ensayo y en la literatura, si se quiere. Con esto termino. Les quiero recordar que yo siempre obedezco al tiempo, pero en otras veces yo me he sometido al tiempo y resulta que los demás hablan media hora, 20 minutos y no les dicen nada, pero ya terminé. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luz, extraordinaria. Ahora no me sé ir de aquí, ya va, espérate. Ajá, ya. Ok. Vamos a pasar al otro entonces. Extraordinaria presentación. Muchísimas gracias. Y ahora le toca a Thaía Rivero. Bienvenida. Hola. María Luz, casi que me dejaste sin material para no, tú debes tener mucho. No, para nada. Iba a hablar un poco sobre eso, pero no te preocupes. Muy buenas tardes, muchas gracias a Laika, muchas gracias al BOD, a la Sala TAC, en especial a todos mis compañeros de esta tarde, y en especial a Bélica Rodríguez por organizar y invitarme a participar en la conversación de esta tarde sobre la curaduría de arte como crítica de arte. La revolución modernista consistió en encontrar la propia especificidad del arte. La autonomía propuesta por Grinberg en ese contexto permitió que la crítica de arte se desplazara del canon clásico al canon modernista. Posterior a la ruptura con la mímesis y la modernidad, se intenta una síntesis de ambos regímenes desde su objetualidad. Lo performático, lo postconceptual, lo político y lo social invaden el espacio del arte conformando una representación asistida por diversas disciplinas.
Aun cuando una obra de arte esté concebida a partir de lo representativo, ese entorno o montaje alude a una condición abstracta. Cada elemento tendrá una significación que agrega capas semánticas a la obra. Es decir, que en la contemporaneidad hay muchas capas, muchos elementos, muchas disciplinas, muchos quehaceres que inciden en la obra. La dislocación y yuxtaposición de técnicas y materiales no es ahora suficiente. Se suman interpretaciones y posturas filosóficas y sociológicas que forman parte integral de la propuesta del artista y que constituyen el montaje o arte relacional, como también se le ha llamado. Cada vez más vemos objetos ajenos al arte en exposiciones en museos, galerías y ferias que complementan o en otros casos sustituyen al objeto artístico. Es interesante acotar que el arte suele percibir el sucesivo cambio de episteme de acuerdo a las condiciones sociales emergentes en el espacio global, actuando en consecuencia y poniendo en cuestión lo establecido e incidiendo sobre elementos propios del arte o de cualquier ámbito de acción. Es como una disposición del arte a predecir, por llamarlo de alguna manera, lo que va a acontecer. Según Rancière, el régimen estético determina la comprensión del arte. Esto quiere decir que definir o comprender un trabajo a partir de los materiales que se usan es atarse a la lógica que determina su régimen representativo, la heteronomía o la normativa establecida para su interpretación. La relación entre la obra y sus vínculos, el etos, a la luz de la contemporaneidad, es la tarea de la curaduría. Implica un proceso crítico previo y subsiguiente, un acompañamiento que incluye la discusión y el análisis del sentido de la obra, tanto en el caso de la producción de un artista como de un grupo de obras y artistas. En ambos casos queda implícita la responsabilidad de tutelar no solo la producción, sino también la recepción de la obra. El concepto modernista de autonomía del arte ha sido cuestionado por los mismos sistemas institucionales que lo sustentaban, así también como por los críticos, los curadores y los historiadores que legitimaron su radicalidad. La posmodernidad levantó el cerco moral del canon moderno, abriendo un espacio ilimitado que todo lo permite. Se trata hoy en día de un entorno diferente, contrastado, polisémico, vehemente. Un elemento aparte lo constituyen la tecnología digital y las redes sociales. Herramientas sin reglas claras que edifican y destruyen valores indiferentemente, casi como un paliativo al aburrimiento. Aún quedan por evaluar los efectos que la pandemia tendrá sobre el arte, que desde ya lo ha considerado como algo accesorio frente a la devastadora dimensión de la enfermedad. La ausencia de investigación y producción de exposiciones en los museos nacionales ha traído como resultado el empobrecimiento de la iconografía nacional, que también hoy se reduce, en el mejor de los casos, a el Ávila, el Salto Ángel, la Orquídea, etc. En otra época, los museos no solo revelaban la importancia de la creación de los artistas locales y foráneos, eran lugares de encuentros donde confluía toda la sociedad y todas las manifestaciones culturales. En la década de los 80, los curadores no gozaban de prestigio y las condiciones de trabajo eran otras. Hoy en día, pues por el contrario, ese espacio hubo que franquearlo con mucho esfuerzo. El rol de curador ha permitido construir la historia del arte a partir de exposiciones. Muchos trabajan o son invitados a participar en curadurías en el exterior, de manera que no obstante la crisis que aqueja al país, existe la posibilidad de debatir sobre el tema que, como esta conversación promovida por el AICA, nos convoca. Yo quería mostrar una exposición, si me permiten, les voy a compartir si me permiten compartir la pantalla. Listo. No sé dónde estoy. No lo sé hacer.
La tenía ahí a la mano, pero no la consigo. Sí, ya tiene los permisos para compartir la pantalla. En la parte inferior debería tener un botón verde, un cuadrado verde con una flecha que dice compartir pantalla. Sí, eso es lo que hice, pero no caigo en mi escritorio. Ah, caray. No caigo en mi De escritorio. repente es un archivo de PowerPoint. Tendré que darle específicamente a compartir pantalla PowerPoint, no el escritorio. Sí, es un archivo de PowerPoint, pero no lo consigo. Bueno, siempre lo he hecho así. Bueno, en todo caso, nada, lo cuento. Hace 3 años, Carla Rocha y Stefan Schrane, ellos son un tándem artístico, justamente en ese programa de diálogos con la colección que hablaba María Luz previamente, plantearon una exposición en la que de alguna manera se distanciaron de sus propósitos y de su objetivo de la crítica a la geometría, ¿no? Esta crítica posgeometría que hoy está tan en boga. Y pensamos en un momento dado, cuando revisaron todos los listados de la colección que podían trabajar con la numerosa colección de arte cinético, geométrico con la que contamos. Sin embargo, ellos se fueron hacia otras representaciones y otras manifestaciones que justamente parten desde esa etapa posterior a la modernidad, digamos, a la modernidad clásica, por decirlo de alguna manera. Incluyeron entonces artistas de los 80, artistas de los 90, paisajes y sobre todo incluyeron el tema de cómo se refleja la ciudad a través de las rejas y cómo las rejas en Caracas, por lo menos, al menos, tienen una influencia del arte geométrico. Es decir, que cada vez vemos una elaboración de las rejas. Claro, ¿para qué sirven las rejas? Las rejas sirven para preservar, para la seguridad, porque vivimos en una ciudad insegura, violenta. Entonces, había allí ese elemento fuera del arte, que es el tema del entorno, la inseguridad. Las rejas suelen ser oscuras y detrás está, digamos, lo blanco de las casas, los muros blancos. En algunas de las obras, recuerdo por ejemplo las de Eugenio Espinosa, la cuadrícula, que también un elemento muy criticado en la obra de Espinosa, inclusive a partir de su Impenetrable. Las rejas eran blancas, las cuadrículas eran blancas y el fondo era negro. Y también había ahí implícito un discurso, unos criterios que se manejaban. Entonces, bueno, nada, quería traer a colación eso, quería presentar esas imágenes, pero pues no lo supe hacer. Lo he hecho antes y lo tenía a la mano, pero no lo supe hacer en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Thaía. Excelente. Una disertación teórica muy importante sobre la curaduría. Y ahora vamos con Susana Benco. Bienvenida, Susana. Gracias. Bueno, y gracias a todos. Yo también voy a hacer mi saludo al Centro Cultural BOD, a Bélgica, a AICA, a mis compañeros de AICA, a ustedes que están presentes. Y bueno, yo realmente felicito a mis compañeras previas porque han dicho todo lo que yo no voy a decir o me faltó por decir, pero estoy encantada de haberlas oído porque, bueno, complementa mucho lo que traje como papel de trabajo y sobre todo, bueno, ese detallismo en
yo no entré pues a detallar, pero sí trato de establecer una lógica de pensamiento en ambas actividades. Y bueno, me voy a tomar pues el permiso de leerles, trato de ser como muy sencilla en la lectura para que no se cansen y de acomodarme al tiempo. Participar en este coloquio sobre las dos actividades que he realizado durante años, la crítica y la curaduría, me hace remitir inevitablemente a mi experiencia personal. Me centraré en los elementos que los unen y en los que los diferencian. Ambas exigen similar capacidad de discernimiento. No obstante, la práctica de la crítica se materializa en la escritura, sea en el llamado reseñismo de exposiciones, sea en un ensayo crítico, curatorial o de carácter académico. En todas estas modalidades se requiere investigar. En la curaduría, por supuesto, también. Investigar, a su vez, implica dominar herramientas metodológicas para analizar las obras, lectura de documentos, metodología y parámetros que varían según el tipo de obras, situaciones culturales y motivaciones particulares. Todo ello para desarrollar parámetros argumentativos sobre lo que se va a escribir. Entendido esto, trataré de esbozar cómo veo o he ejercido la crítica y la curaduría. Es de suponer que cualquier escogencia, como la selección de obras para concebir una exposición, supone ejercitar el criterio para discernir qué se considera valioso y qué no, o lo que todavía no está resuelto. Cuando siento que puedo optar por algo, es porque previamente he investigado y he madurado las ideas para llevar a la práctica la labor que me he propuesto realizar. Es el momento de actuar con criterio. Y para lograrlo he requerido herramientas que en mi caso consisten en conocer los diversos medios y recursos expresivos en las artes visuales, el modo como estos se han tratado a lo largo de la historia, o bien cómo lo han llevado a cabo los artistas. Y algo muy importante, entender su contexto o la época que estoy trabajando, considerando variables culturales. Esto es definitivamente indispensable. Si conozco a los artistas, pues mucho mejor. Conocer cómo piensan, sus motivaciones, entender por qué proceden como lo hacen. Ello ayuda a consolidar percepciones previas y a analizar lo visto más a fondo. En mi caso, el momento de la escritura es sustancial, porque consolido mis apreciaciones y afino con más detalle las cosas. Me las aclaro. En el texto trasluce lo que pienso y cómo percibo lo que veo. Ahora bien, la escritura del crítico y la del curador, cuando redacta el texto del catálogo, no es cualquier escritura. Particularmente no diferencio los procedimientos intelectuales en ambos casos. Hay un dominio del lenguaje y del vocabulario específico en las artes visuales. Se trata de una escritura formada, trabajada, que implica un proceso intelectual, racional y autoral que condensa todo lo que he comentado hasta el momento. Por eso el texto crítico sobre arte es un género particular del ensayo. Todo ello fundamenta el criterio, o se fundamenta, mejor dicho, en el criterio. La práctica de la crítica y de la curaduría requiere del pensamiento. Mientras más afinado, será mejor. En mis clases sobre apreciación visual, intento, por ejemplo, dar a los estudiantes las herramientas y el vocabulario específico para trabajar en las artes visuales. Siento que yo misma he aprendido a ver o a afinar la mirada de este modo. Y ello es útil para la escritura, la docencia y sin duda para la práctica curatorial. Con ello creo que puedo establecer guías o pautas específicas que ayudan a la comprensión de las obras de arte de cualquier periodo. Discernir con fidelidad lo que veo es para mí el primer paso. Sin embargo, a veces la mirada engaña. Si trabajo con obras contemporáneas, suma el contacto con los artistas, comprendiendo y asimilando sus procesos creativos, porque justamente así obtengo mayor conocimiento, confianza y placer para ver, analizar y escribir sobre obras de arte. Todo ello define criterios de selección.
Sea la crítica como la curaduría, se requiere no solo disciplina, sino comprensión de los cambios históricos, de las motivaciones conceptuales que fundamentan la creación en cualquiera de las modalidades de las artes visuales. Además de conocimiento y análisis, es muy importante el entendimiento de la naturaleza heterogénea del arte, lo que hace que nuestra formación nunca termine. Leemos, estudiamos, vemos y con ello asimilamos la variedad y los cambios constantes que estamos presenciando. Nosotros, los críticos y curadores, vivimos estudiando. Es necesario, si queremos ser precisos, tanto en la apreciación, en la toma de decisiones para seleccionar obras y, por supuesto, para afinar nuestra escritura. El dominio de nuestros recursos intelectuales facilita también optar criterios flexibles en una curaduría. Por ejemplo, en aquellas que se establecen diálogos o correspondencias entre obras de diversos momentos históricos o bien de medios disímiles. María Luz acaba de mostrar imágenes maravillosas sobre esto. Tzvetan Todorov escribió en su introducción a la crítica de la crítica que un comentario crítico, y lo cito, trataría de situarse en el mismo nivel de la obra comentada y ambos tratarían el mismo objeto. Llevando esta referencia a la práctica crítica, se daría una alternancia de voces pretendiendo escribir con una sintonía sensible similar a la del artista, a conciencia de que un texto nunca será equivalente al lenguaje del artista y a conciencia de que aún siendo un texto derivativo, la capacidad de análisis y de construcción de puntos de vista supone significación y creatividad en otra área del saber y de la creación, como es la escritura del ensayo sobre arte. Es una creación a otro nivel. El texto del crítico es un discurso que, si bien implica una sensibilidad particular ante el hecho artístico, y esto definitivamente es esencial, basa su discursividad en una lógica racional. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque debe comunicar y cumplir una función orientadora. Si no hay comunicación, no hay nada. Una obra de arte que presenta cualidades sensibles y expresivas, que podemos catalogar con el término de cualidades poderosas, lo pongo entre comillas, inmediatamente me aporta elementos que considero esenciales para hacer visible con palabras lo que visual y conceptualmente aporta un artista. Lenguaje derivativo, sí, pero lenguaje que se escribe con criterio y con capacidad de comunicar y expresar lo verdaderamente poderoso en determinada propuesta artística, como en una puesta en escena en el marco de una exposición. ¿Qué pasa con la curaduría? Requiere criterio, dominio de herramientas metodológicas para conceptualizar estos criterios, que son los comentados anteriormente, capacidad de discernimiento y, por supuesto, tener claros sus objetivos. En este caso, llevar a cabo una exposición que resulta de la aplicación de todo lo comentado anteriormente, o por lo menos de casi todo. Hay muchas exposiciones que resultan de un trabajo en equipo entre un curador y un investigador o crítico. Curadurías que se apoyan en investigaciones que desarrollan el texto analítico. Hay muchas. El curador se encarga de la selección de obras, de plantear los lineamientos sustanciales de cómo será la lectura en sala, para lo cual es importante su visión tridimensional del espacio, es decir, ver cómo las obras dialogarán en una sala expositiva. La propuesta curatorial define, de alguna manera, la lectura del montaje, para lo cual, por ejemplo, en un museo se sustenta con el apoyo de un museógrafo, si se trata de un espacio en gran formato. La curaduría orienta cómo ver una exposición o cómo nos proponen verla sin coartar la posibilidad de que surjan posibles lecturas nuevas por parte del espectador. Pero en resumen, se trata de una capacidad conceptual y compositiva de trabajar en un espacio, sea cual sea su escala. Por otro lado, decía yo que el crítico debía tener una función orientadora, debe comunicar y hacer valer en palabras lo expuesto o analizado visualmente. Un curador para mí es asimismo un orientador,
que obre con la misma claridad en sus objetivos. Es una manera de tomar en cuenta al público con un saber no exageradamente académico ni técnico, pero sí con la precisión y profundidad necesarias para generar placer y transmitir conocimiento a través de una exposición. Por supuesto, todo ello varía según tipos de exposiciones, lo sabemos. Los conceptos curatoriales cambian dependiendo si se hacen a partir de colecciones de museos o de colecciones privadas, si son muestras cronológicas, formales, temáticas, antológicas o retrospectivas, de obras recientes, etc. También según tamaños o formatos, en espacios pequeños o a escala urbana, tanto en curadurías institucionales como independientes. Todo esto vale para... En cualquiera de los casos, se analiza, se selecciona, se construye un proyecto escritural y curatorial. La claridad comunicacional, para mí, es fundamental, tanto en textos de sala, catálogos, como en la coherencia del montaje. Todo para facilitar la comprensión del público que la visita. Para concluir, la escritura, como una buena curaduría, construyen visiones o discursos sobre el arte. La importancia del curador, como la del crítico, estriba, a fin de cuentas, en la manera como ambos ayudan a revelar y a comprender la cultura visual en que vivimos. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, maravilloso. Está quedando un gran foro. Y bueno, cerramos ahora la parte de las intervenciones con Juan Carlos López, que está con nosotros. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, gracias por la invitación, gracias a los amigos de AICA. Sé que me queda poco tiempo, pero me encantaron las ponencias de compañeras porque me ahorran el hecho de explicar qué es la curaduría, al punto tal que no tengo imágenes. Voy a leer un texto muy breve al principio y voy a hablar de mí como curador. Les voy a traer una cita de Iker Larrauri, un museógrafo mexicano, un museólogo mexicano, que está en un libro de Alejandra Moscoso Jaimes, que se llama Curaduría Interpretativa, un modelo para la planeación y desarrollo de exposiciones. Es una publicación digital de ENCREM del 2018. El curador es el investigador que conoce y estudia los temas y los materiales que dan motivo a la existencia y determinan las funciones de un museo. Para esto aplica los conocimientos de su especialidad y contribuye de esta manera a la conservación y divulgación de estos temas y materiales. Sus actividades se orientan en dos sentidos. Por una parte, la organización, control y manejo de las piezas que forman las colecciones, y por otra, es su estudio, identificación y clasificación para conocer e interpretar el significado de estas. En consecuencia, el curador, además de tener a su cargo el cuidado de las colecciones, es quien sistematiza y conforma los contenidos temáticos y materiales de la exposición. Resumiendo, la investigación y la gestión de colecciones en un museo son responsabilidades del curador. Ahora bien, es cierto que yo no sé si ustedes lo han hecho, pero no todos tenemos estudios de curaduría. Es bastante reciente la disciplina a nivel académico. Efectivamente, yo no tengo ningunos estudios de curaduría como tal. Yo comencé estudiando en Europa arte. Me gradué estudiando arte en una magnífica escuela, la Pietro Vannucci Universidad, donde por lo demás Pietro Vannucci dictó clases a Rafael Di Sanzio. Posteriormente me dediqué a estudiar filosofía teórica, sobre todo, me gradué y decidí ir a Venezuela porque yo lo que quería era ser profesor de filosofía. Me fui a Venezuela a hablar con Carlos Kohn, que era director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central, y con Juan Nuño, que tuve la
gran suerte de conocer. Y ellos me orientaron y ambos coincidieron que era importante que estudiara estética, que hiciera posgrado en estética, porque ellos consideraban que en Venezuela no había mucha gente en esa disciplina, en esa rama de la filosofía, y que podía ser interesante, sobre todo para la Universidad Simón Bolívar, donde habían unos cursos que traían profesores del extranjero, de París. Así fue como me fui a Inglaterra, hice mi maestría en estética y artes visuales, y regresé a Venezuela, y cuando llego a Venezuela, ¿cuál no sería mi sorpresa de que los cursos de la Universidad Simón Bolívar los habían cerrado y tenía que hacer otra cosa? En la Universidad Central en ese momento no había la cátedra de estética, ni de filosofía del arte como tal. Habían cursos, eso sí. Carlos Con me recomendó hablar con Marielena Ramos, que fue al Museo de Bellas Artes, y en el Museo de Bellas Artes, que hablara con ella porque quizás me podría orientar a qué podía hacer. Fui a hablar con ella, efectivamente, y me dijo, mira, lo de ser profesor de filosofía, etcétera, esto va a venir, no te preocupes, eso se va a dar. Pero ¿por qué no pruebas y vas a la Galería de Arte Nacional, hablas con la directiva de la galería y les dices que, ¿qué les parece lo que yo hago si acaso te contratan como investigador? Fui efectivamente ese mismo día, hablé, me entrevistó Anita Tapias. Al siguiente día me llamaron y me dijeron, sí, te queremos dar el puesto de investigador de las áreas de pintura de los años 50, 60 y 70. Además, y esto, wow, con mucho orgullo lo digo, de la colección de Armando Reverón. Allí empecé, a los par de meses, Anita Tapias me lleva al depósito de obras y me indica, me muestra una pieza de Elsa Granco. La pieza del 68 se llama Mi Casa. Me llamó poderosamente la atención la obra. Y ella me dijo, yo voy a hablar con la directiva de la galería porque me gustaría que tú fueses el curador de esa exposición. Así fue, fuimos a hablar con Carlos Puche, el esposo y ese gran artista, ese gran fotógrafo que fue Carlos Puche. Y fuimos, bueno, la directiva y yo, no voy a nombrar las personas que eran, y Puche no habló en todo, se le comentó, se le dijo que le parecía que yo fuese el curador de la exposición, y él me dijo, me preguntó, ¿y cómo va a ser eso? Y yo le dije, bueno, se me ocurre que yo voy a venir todos los miércoles, todas las tardes de los miércoles, si no es un problema para usted, y estudio la obra de Elsa. Y antes de irme, con el desparpajo de un aficionado, dije, ¿sería posible ver el estudio de Elsa Granco? Ese estudio había estado cerrado desde su muerte, y toda la directiva de los que me acompañaban de la Galería de Arte Nacional me vieron como con ganas de, ¿por qué no te mueres? Pero lo vimos. No lo volví a ver más nunca, a pesar de que estuve muchos años yendo a la casa de Carlos Puche. Ahora bien, desde el primer momento que vi esa famosa obra, Mi Casa, Anita Tapias nombró la palabra mágica de informalismo. Y cada vez que hablaba con los conocedores de la obra de Elsa o aquellos que se habían acercado a su producción, me decían el informalismo. Al punto tal que cuando me deciden nombrarme curador de la exposición, lo dicen, es hora de que se haga la historia del informalismo en Venezuela y que Elsa Granco ocupe el lugar que debe ocupar. Comencé a visitar la casa de Puche, a ver las obras. Tuve la oportunidad de conocer a Elisa Bichén, la gran poeta, y a familiarizarme con la obra de Elsa Granco. Por supuesto, yo soy un crítico de arte, yo leí todo lo que había que leer al respecto, pero las cosas no cuadraban, yo había estado mucho tiempo en Italia, conocía la obra de Burri, después estuve en España, conocía las obras de los informalistas, y a mí no me resultaba que aquello estaba dando sus frutos, o por lo menos lo que quería la Galería de Arte Nacional de mi persona. Y comencé a darme cuenta de que había una influencia muy grande del psicoanálisis en la obra de Elsa Granco, y sobre todo de Carl Jung. En efecto,
tuve acceso a la biblioteca de Elsa y pude ver sus notas y conseguí Arte y Alquimia de Carl Jung, libro que todavía conservo porque Pucho me lo regaló después de la exposición. ¿Qué quiero decir con este comentario y con esta historia que para mí es muy agradable? Que yo comencé a interpretar, o mis curadurías son curadurías que muestran teorías, demuestran teorías. Y para mí el instrumento más importante, o por lo menos el inicial de una curaduría, es la hermenéutica. Y la hermenéutica, muchas veces los críticos consideran que es una negación del ejercicio crítico. Les voy a leer una nota de Hans-Georg Gadamer que dice así: si se ve la tarea de la hermenéutica como tender un puente que salve la distancia histórica humana entre espíritu y espíritu, parece entonces que la experiencia del arte caerá totalmente fuera de su ámbito. Lo que nos dice Hans-Georg Gadamer es que precisamente esa idea que tiene el ya viejo determinismo histórico, sobre todo el de corte marxista, era aquella idea de que si no se conocían todos los detalles de un momento histórico de un artista, entonces no llegábamos a la comprensión de la obra, porque la obra era el producto de su tiempo. Gadamer dice, no, eso no es así. La obra es un ente muy particular que se actualiza inmediatamente, sea de que con la cultura que sea, se actualiza inmediatamente una vez que el espectador la observa y realiza preguntas sensatas, es decir, establecer un diálogo. Otro de los autores que me influyó mucho, y no quiero sonar pedante, fue Jacques Lacan, siguiendo a Freud, quien decía que los analistas no son sujetos de conocimiento, sino los analistas son instrumentos de revelación. Es decir, es obvio que todos tengamos un saber, que todos estudiemos, y en el caso mío lo hago diariamente, pero también es cierto que no es aplicar tu saber o etiquetar con tu saber aquello que ves, sino de alguna manera descubrirlo. Son dos retos muy grandes que desde mi punto de vista curatorial trato de llevar a cabo. Esto no en detrimento, porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijeron mis colegas sobre la crítica y la historia. Soy un crítico de arte. Yo sé que no traer imágenes es un problema, pero les voy a hablar sobre mi experiencia en Puerto Rico y qué significó, ¿verdad?, esta curaduría teórica o curaduría hermenéutica en el ámbito de Puerto Rico, de la cultura puertorriqueña. Llevo 13 años en Puerto Rico, he hecho 45 exposiciones en 13 años y he publicado una gran cantidad de artículos y de verdad le he cogido mucho cariño a la isla y bueno, en una ocasión tocó realizar una exposición de José Campeche, un artista del siglo XVIII, 1751 nace y muere en 1809, un artista maravilloso, hijo de un esclavo liberto y de una canaria de Tenerife, que no tuvo mayores enseñanzas académicas, pero que tuvo la suerte de que exiliara a Carlos III, exiliara a Luis Paret, y Luis Paret estuvo alrededor de 2 años y medio en la isla, y bueno, le enseñó a Campeche los estilos barrocos, el estilo rococó. ¿Qué pasaba? Esta exposición habíamos invitado a Arturo Dávila, don Arturo Dávila, ya falleció hace unos años atrás, que era uno de los más grandes especialistas, si no el más grande especialista de Campeche. Tenía 40 años de experiencia, era una suerte de Carlos Duarte para nosotros, y yo tenía que escribir un texto porque el museo en esto es muy estricto,
si tiene un curador, quiere que el curador escriba también y participe de la exposición. En otras palabras, la exposición era mía desde el punto de vista de la museografía, etcétera, la curaduría. Él, por supuesto, con todo su saber, aportaba pues el conocimiento de Campeche. La directora para aquel entonces, Lourdes Ramos, del Museo de Arte de Puerto Rico, me dijo, yo no sé cómo te las vas a arreglar, pero tú tienes que escribir y hacer la curaduría de esta exposición. Don Arturo quería que yo estudiara los campeches que están en Venezuela y que estuvieron en Venezuela, la catedral, etcétera, que podía haber sido una buena opción, pero yo en 2 años no me iba a ser un especialista de Campeche. Así que decidí optar por una solución radical que fue precisamente estudiar la historiografía de Campeche. Y antes de hablar de la historiografía de Campeche es importante mencionar la situación sociopolítica de Puerto Rico, que todos conocen, pero cuando uno vive aquí, por supuesto, la conoce más a fondo. Es un país que sigue siendo una colonia, que en 1898 pasó a ser territorio norteamericano, y que por supuesto los intelectuales y los artistas puertorriqueños trataron de defender a capa y espada su identidad. La producción artística en su mayoría, sobre todo siglo XIX, siglo XX, es una producción en defensa de esa identidad, de eso que significa ser puertorriqueños y que nos diferencia o los diferencia de otras culturas. Ante la amenaza, por supuesto, de la cultura norteamericana, la historiografía, la escritura del arte se dedicó a toda costa a defender el patrimonio de Puerto Rico y a defender las características únicas que tenía el arte puertorriqueño. En otras palabras, el arte era el vocero principal de la autonomía cultural del pueblo puertorriqueño. Volviendo a la historiografía de Campeche, comencé a leer todo lo que había. No es que había tampoco mucho, pero sí había. Y comencé a notar cómo aparecían narraciones, ¿verdad? De la nada aparecían estas narraciones. Me dice cuando tenga que terminar, por favor. Ok, aparecían estas narraciones como el hecho de que Campeche no se casó porque tenía que mantener a su familia, o de que Campeche nunca salió de lo que es el viejo San Juan. Cosas de este tipo. Y yo decidí hacer una curaduría sobre la historiografía de Campeche, de José Campeche, y la llamé Mito y Realidad. Y lo que hice fue, sí, organizar las piezas, lo que eran cuadros religiosos, lo que eran retratos por una parte, pero mi idea fue hacer ver a lo largo de la exposición y sobre todo del escrito, cómo surgían estos mitos que era difícil probar y estas realidades. Era, en otras palabras, un ataque a cierta manera de hacer historia, pero no era un ataque, no me ensañé contra ellos, sino una manera de velar un poco las debilidades, las fragilidades de esta cultura crítica. Y resultó ser que la muestra fue un éxito y que el texto mío fue publicado por el en la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Lo más interesante de toda esta experiencia como curador en Puerto Rico ha sido el contacto con el público, la gente, ¿no? Yo soy el vocero del museo. Todos los miércoles realizo charlas, doy visitas guiadas, todos los 2 segundos miércoles del mes. Tengo una cantidad de fans increíble, hay muchos críticos, hay muchos historiadores, y se crea allí un debate. Y eso es algo que me interesa señalar a propósito de la figura del curador, como un individuo que siempre está al riesgo, expuesto, ¿no?, a la intemperie, y tiene que llevar un discurso, mientras muchas veces el crítico, y no me malinterpreten, el crítico puede vivir más bien aislado de ese contacto directo con el público. Sí, ya voy a terminar.
No creo en los curadores que no escriben, porque en el diálogo hermenéutico la escritura es la estructura del discurso. Y quería terminar con una cita, y perdónenme, tuve que correr, de Didi Ubermans, que habla sobre esa manía de muchas veces los críticos querer ver lo mismo. Y me parece muy crítica. Dice: no miremos, pues, una imagen del arte como miramos a un viejo conocido que se cruza por nosotros por la calle y ya identificado, con educación levanta su sombrero hacia nosotros. No, muchas imágenes corren despeinadas, algún sombrero se ha volado e incluso algunas corren sin cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, Juan Carlos. Y bueno, me toca a mí la difícil tarea de hacer una síntesis de estas maravillosas presentaciones. Ha sido un lujo escucharlos a todos, para luego ir a leer los comentarios y las preguntas que tengan los amigos del público a bien hacer. Yo, mientras lo escuchaba, dije, bueno, ponerse a sintetizar lo que cada uno dice sería una tarea titánica. Entonces comencé a anotar los puntos de coincidencia de estas maravillosas presentaciones. Y puedo decir que entre esos puntos de coincidencia con mucha fuerza está la idea de que lo primero, lo esencial, es que la curaduría y la crítica son procesos de investigación. Todos coinciden ahí, ¿no? No es posible sin la investigación llevar un proceso crítico, un proceso curatorial. De hecho, como lo plantea Mariluz, muchas veces el proceso crítico, por supuesto, es indispensable para el proceso curatorial. En este sentido, las exposiciones son espacios de interpretación. La curaduría, pues, no es posible sin el pensamiento, e incluso tomar en cuenta que el pensamiento hoy, en esta revisión del tránsito de la modernidad a lo más contemporáneo que hizo Tahía, pues pasa también porque hay que ver que estamos inmersos en múltiples capas semánticas y sumas de interpretaciones. Quiere decir es que el trabajo del crítico y del curador es un trabajo de hilar muy fino. La crítica y la curaduría, pues, son procesos dinámicos que siempre están asociados a los cambios y las transformaciones, y de ahí la importancia de la investigación. Va mucho más allá de la lógica de la representación, eso coincidieron todos, ¿verdad? Como decía Tahía, de la autonomía moderna al campo abierto de la posmodernidad y a la condición tecnológica de hoy, pues es mucho lo que se ha transformado, lo que se va transformando, los procesos críticos y curatoriales, y por eso es indispensable la práctica de la inteligencia en, ¿verdad?, cada uno de las metodologías y aproximaciones que esto tiene, como nos pusieron nuestros amigos. También coinciden en la idea de que crítica y curaduría, pues, son procesos también de creación, ¿verdad? Que parte de un diálogo con la obra, con los artistas, con los conceptos, con las ideas, con el tiempo. Eso lo tocaron todos. En ese proceso de diálogo, pues, que termina siendo un proceso creativo también, la curaduría puede ser, bueno, un elemento eminentemente crítico, pero también un elemento eminentemente orientador, un elemento que debe comunicar eficientemente, como lo dice Susana, pero también algo que un ejercicio, que en sus vínculos con otras disciplinas, en el caso de, como lo pone Juan Carlos, con la filosofía, por ejemplo, la hermenéutica, pues tiene una función, ¿verdad?, que puede revisar lo que se supone que en principio es una obra de arte, o lo que se ha dicho de esa obra de arte, en un proceso de interpretación, bueno, descolocar otras miradas anteriores o que son alternativas a lo que un curador está viendo en el momento.
La crítica, la curaduría, pues parten de estrategias, conocimientos y teorías, ¿verdad? Y en lo que todos coinciden como una función muy importante es que la crítica y la curaduría como pensamiento, como inteligencia, como un hacer de la investigación, establecen conexiones y hacen lecturas propositivas de procesos creativos, ¿verdad? Y en ese sentido los expanden. Me disculpan, bueno, lo rápido y la síntesis tan veloz de unas ideas tan bien desarrolladas y pensadas por ustedes, pero bueno, el tiempo apremia y creo que pues, estas líneas, ¿verdad? De alguna manera integran todo lo importante que nos han dicho. Yo, bueno, no sé si quieren decir algo y voy a comenzar a leer los comentarios y bueno, ustedes pueden ir comentando también a partir de lo que nos digan. Bueno, saludos iniciales a todo el mundo. Aquí para Mariluz, una pregunta. ¿La curaduría debe elaborar un discurso interpretativo en atención a la obra primeramente y luego al espacio para no ser colgaduría? Pregunta Constantín en relación al término que a partir de la idea de Asprino tú pusiste sobre la mesa, que la curaduría no es seleccionar y colgar, sino justamente, como vemos, un proceso de pensamiento. ¿Voy a responder o tú sigues? Sí, si quieres decir alguna idea y seguimos. No, bueno, yo como Constantín hizo 2 preguntas, yo puedo responder las 2 preguntas de una vez. Muy bien. La primera de ellas, cuando dice que la curaduría si debe elaborar un discurso interpretativo en atención a la obra y luego al espacio para no ser colgaduría, ahí ya va. Ahora me salió una cosa que... yo creo que la curaduría debe elaborar un discurso primeramente en atención a la obra o a las obras que debe conocer perfectamente al tema que está trabajando, pero sobre todo a los parámetros teóricos que haya determinado previamente, a las metáforas y lineamientos que quiere desarrollar. Yo lo dije en un momento, Juan Carlos lo repitió muy bien, no creo en curadores ágrafos. El curador debe sostener un ensayo de interpretación sobre lo que está haciendo y sobre todo interpretando la obra, primeramente, como dice Constantín, y luego al espacio. Esa relación con el espacio la puede hacer con el museógrafo porque es el punto de inserción en el recorrido del espectador, pero sí sobre todo en atención a la obra y a los parámetros teóricos que quiera desarrollar. La otra pregunta de Constantín es entonces sobre la crítica y la crítica a las exposiciones, la crítica de arte a las exposiciones. Entonces la crítica a una exposición se hace al discurso interpretativo del curador o a la obra. Creo que Constantín está planteando un tema importantísimo. Primero, porque la obra siempre va a estar presente. El artista es el centro del proceso curatorial, la obra del artista, no el artista como su figura, sino la obra que realiza el artista. Esto no se debe olvidar jamás. No es la figura del curador lo que hay que destacar, sino la obra del artista. Ese es el centro, el núcleo de la interpretación del discurso curatorial. Ahora bien, a la hora de establecer una crítica de arte a una exposición, yo decía que a mí me parece fascinante porque se interroga el espacio creativo que se produjo entre la interpretación del curador y la obra del artista. Ahí está la interrogante. Y ahí empiezan a surgir una serie de ideas, de diálogos, no solamente cuando es la obra de un artista, sino cuando es un tema que interesa. Y cuando dices, puede ser considerada impertinente una curaduría, pero no la obra, y viceversa, sí puede. Incluso puede ser impertinente e incluso pobre. Hay curadurías muy pobres, niveles de desarrollo muy pobres de la obra de un artista, pero la obra es tan buena que se
bueno, se salta, que no importó, que no, hay artistas que nunca van, que muy poco van a tener posibilidad de un fracaso en una exposición porque la obra es excelente, pero que el discurso del curador es muy pobre. Hay muchísimos ejemplos. Y el contrario también, obras excelentes, o sea, obras excelentes con curadurías deficientes, pero curadurías excelentes que destacan a una obra deficiente. E incluso a veces, ahí está el papel del curador y si le interesa trabajar con obras deficientes, pero muchas veces por compromisos institucionales en museos, hay artistas que quizás no deberían, no son los que nos interesen, no a mí, que interesen más exponer, pero en el espacio del museo y quizás el discurso que desarrolló el curador hace matizar el juego. En ese sentido, hay un problema también de una interrogación más de carácter polémico, si vale la pena, si eso es correcto, pero yo pienso que la unión de los discursos siempre es posible. Que guste o no es otra cosa. Pero sí hay casos como lo que tú decías, una impertinente una curaduría, pero no la obra, y impertinente la obra, pero no la curaduría. Y es bien interesante lo que estás diciendo. Muy bien. Para terminar conmigo, también puede ser la crítica de las exposiciones puede ser crítica solamente a la obra, pero cuando expresa en una exposición es apasionante a mi parecer. Para terminar conmigo, y que no me pregunte más porque ya no sé más nada, es de Tomiris Rodríguez, que dice, entonces la crítica de arte no es limitarse a decir los defectos, aciertos de una obra o una exposición, sino una metacognición que lleva a una visión, planificación u organización de ideas a través de las obras de arte. Es todo eso, estoy de acuerdo. Y la crítica de arte no solamente se somete a una línea, sino que puede tocar todos los aspectos que tú señalas. Muy ya bien. Tengo mis preguntas respondidas. Maravilloso. De Tomiris, bueno, nos dan las gracias. Mari Carmen Prieto dice excelente, a pesar de las limitaciones técnicas normal. Alirio, muchas gracias a Taía. Pilar dice, me parece interesante lo que señala José Gregorio, porque puede ser algo interesante, así como la aporía o un problema para avanzar o generar categorías de utilidad o de visibilización, comillas, que es lo que interesaría al medio. Muy bueno, Susana. Buenas tardes, San Cristóbal. Voy a ir a buscar, más que los saludos, si hay preguntas o comentarios que se puedan comentar, ¿verdad? Alirio, muy bueno. Testimonio investigador y curador. Clase magistral de los 4. Excelente testimonio, muy interesante las visiones de curaduría, fascinante cada una de las investigaciones. Pues, bueno, gracias a todos, pues, gracias por este espacio del pensamiento y sensibilidad fundamental, bravo por las exposiciones. Bueno, para María Luz, aquí había todas, pero creo que estas ya las contestaste todas. Y bueno, yo no sé si a partir de lo que María Luz, ¿sí? Hay una de Mari Bellorín que pregunta que si el curador aquí, sí, puede interpretar una obra sin conocer al artista. Sí, bueno, eso sería bueno para todos, ¿no? A ver qué pueden decir. ¿Puedo contestarlo? ¿Puedo contestarlo? Sí, sí. Claro. Bueno, yo creo que las obras que se han interpretado a lo largo de la historia, la gran mayoría no se conocía al artista y no se tuvo ninguna relación con el artista. Es decir, nosotros seguimos interpretando obras que pertenecen prácticamente a la arqueología del saber. Son más los artistas que desconocemos que aquellos que podamos conocer. Y yo creo que ahí ese es un gran punto de la hermenéutica, que es la obra, como dice María Luz Cárdenas. No es preciso. Claro que, por supuesto, abona mucho conocer anécdotas, historias y conocer al artista y entrevistarlo. Siempre lo hago. Pero, sin embargo, la última palabra es la obra. Es la de la obra. No sé si Susana o Taía quieren decir algo. Sí, si no hubiese la documentación y la investigación como una práctica de indagación, no podríamos trabajar obras
de otros momentos históricos. Es decir, por eso es que mi énfasis en el fondo está en la investigación. Por supuesto, teniendo el acceso a la documentación adecuada, pues afinamos mejor lo que podemos, ¿no? Pero sin duda, sin investigación es imposible. Es lo que puedo responder al respecto, pues de artistas ya fallecidos, de otros siglos atrás, y claro, hay personas especializadas en determinados momentos que se han dedicado a trabajar esos periodos con detenimiento, ¿no? Es lo que puedo decir sobre ese punto. Humberto, hay una pregunta de Abdía Méndez Robles, que es Sí, interesante al final. Ahí iba a decir algo ahorita, antes de la pregunta. Ahí ya. Ok. Tienes el audio en silencio. Hola, saludos, ¿me oyen? Sí. Ahora sí, buenas tardes a todos y qué exquisita es esta que hemos tenido en la tarde de hoy y verlos a ustedes. Tengo una pregunta, una interrogante que llevo de varias décadas de mi vida tratando de buscarle respuesta. Y es ¿por qué por lo regular en los museos y en los proyectos expositivos sí se presenta el ensayo curatorial, pero en muy pocas ocasiones aparece un ensayo crítico? Está diferenciando, yo particularmente cuando escribo y soy curadora no diferencio una opción de la otra. Se supone que mi escogencia implica unos basamentos críticos y conceptuales para poder escoger lo que seleccioné para determinada muestra. Ahora, otra cosa es el crítico fuera del ámbito curatorial que va a hacer un texto relativo a la exposición donde puede cuestionar la exposición o puede cuestionar el texto curatorial o avalar, en fin. Pero en tanto curadora y escritora, que tengo que avalar lo que estoy haciendo, yo considero que para hacerlo estoy trabajando con criterios definidos para poder hacer la curaduría. Bueno, al menos así lo asumo yo. Y entonces está, por otro lado, el texto fuera del ámbito de la exposición que ya habla sobre la exposición, lo que muchos han llamado reseñismo de exposiciones. Muy bien, Taía, tenía antes algo que decir y si quieres decir algo sobre eso. Bueno, no es esta pregunta, sino que la pregunta sobre no conocer al artista, pienso que bueno, no es necesario para nada. En la colección mercantil en la cual trabajo, tenemos artistas desde el siglo XVIII que obviamente no los conozco. Cuando Juan Carlos estaba hablando de Campeche, recordaba que también tenemos un Campeche que llegó a Venezuela y que tuvimos relación a propósito de esa exposición que curó Juan Carlos. Pero también, por ejemplo, en el caso de Jaime Gili, que es un artista venezolano de origen catalán, vive en Londres y hicimos toda la exposición a través de correos electrónicos, a través de otro tipo de relación que no era el día a día. Una exposición muy, muy compleja, pero la trabajamos con bastante exactitud y hay otro tipo de comunicación que no es conocer al artista, ir a tomar café con el artista u otras cosas. Muy bien. Federica Palomero, el mejor curador no salva una obra mala. Elizabeth Villar, bueno, como curador, ¿le puedes decir a un artista que su obra es deficiente? No sé si alguno de ustedes Yo creo que sí, el acompañar al artista implica señalar temas, implica además señalar investigación. Es decir, si un artista está trabajando algo similar al cubismo analítico, tú le vas a decir, mira, pero un momento, tú conoces a Picasso y todo el periodo cubista. O sea, claro que sí lo tienes que orientar y le tienes que decir que sí, que no, porque puedes tener la sospecha del talento, la intuición del talento, pero está el desconocimiento. Entonces, bueno, esto es un problema de estudio, ¿no? Esto no es un problema de
de intuición o de creatividad o de imaginación, es un problema de estudio, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, tú lo sabes, tú lo sabes porque si tienes una colección, cuando se adquieren obras, obviamente tienes que marcar distinciones, y si fuera por los artistas, todos quisieran estar en los museos, y tienes que ser lo suficientemente sincero como decirle, todavía no, esto no nos interesa, así de sencillo. Bueno, lo que dice Thaía es cierta manera, bueno, es aceptable, pero yo me río porque no sé si en ese caso uno se comportaría como la figura tan de moda en este momento que es el coach. Y aparece esa figura, sobre todo en Miami, el coach, que está el coaching artistas. Yo me pregunto qué significa eso. ¿Será que tú le vas a decir cómo pintar para que te acepten en tu museo? Sí. Hay una pregunta técnica acá que preguntan por el boletín de AICA. Yo voy a colocar en la dirección de correo electrónico en el chat. Si quiera, nos envía un correo para incorporarlo a la lista y que les llegue el próximo boletín. Bueno, Abdías, ¿por qué en las exposiciones por lo regular no se considera el ensayo crítico? No lo incluyen, casi siempre se presenta el ensayo crítico. Ya lo hizo, ya lo hizo. Estaba leído, muy bien. Ojalá pudiera alguno de los ponentes decirme, pregunta Lirio, ¿cuál es el reto fundamental de la curaduría ante lo que se ha denominado arte contemporáneo? Por ejemplo, en obras como la de Salvatore Garau, estas supuestamente invisibles, u otras de ese estilo, que fue un poco el tema caliente en los medios esta semana, ¿no? Con respecto al arte. No sé si ustedes quieren responder. Yo todavía estoy con la banana de Catalán, así que esta no la respondo. No, con la obra invisible de Garou. Garou. Sí, yo sé cuál es la obra invisible. Y tiene varias, ¿eh? Todos tenemos varios. Todos tenemos. Obras invisibles, muchas. No sé, Mariluz, aquí hay otra pregunta de Constantín. No sé si esta estaba incluida dentro de las que respondiste. No, esa es nueva. Ok. Bueno, me interesa era porque a los artistas jóvenes, bueno, ese es nuestro reto también. Sí, ¿Cuáles son las vías que podemos tener los artistas para identificar cuando una curaduría no va de la mano de nuestra obra? Porque si el curador selecciona al artista, ¿podría el artista seleccionar al curador? Bueno, yo pienso que ahí hay una, ¿cómo se llama? Una relación alquímica, que se da o no se da, y siempre el artista, si no está cómodo con el trabajo que se está realizando, está en todo su derecho de conversarlo, pues. Y esa es la idea justamente de la relación entre ambos. Yo he tenido en ese sentido experiencias maravillosas que más bien enriquecieron mi trabajo. Por ejemplo, con la exposición de Luisa Richter en el Maxi, nuestra relación inicial fue un poco dura, tensa, y cuando se rompió ese borde fue más bien enriquecedora. Todo depende, una curaduría no debe no ir de la mano. Si el curador selecciona al artista, ¿puede seleccionar el artista al curador? Por supuesto que sí. Yo conozco muchos artistas que deciden, mira, yo quisiera trabajar con tal persona, que ellos lo deciden, o que tienen, como se dice, no un coach, como decía Bélica, sino un curador de cabecera, que es su curador y va para todas partes con él, como un compañero. Pues es también meterse dentro de la obra del artista, y hay unos que lo logran y otros no, otros con otros artistas. Y quería destacar algo importantísimo que dijo Federica tan querida, ¿verdad? Gracias por asistir a nuestros encuentros, que ni el mejor curador salva una obra mala. Eso es totalmente cierto. Puede maquillarla, pero cuando es decir, da pena, un poco de pena también hablar de obras buenas y malas, porque no somos nosotros quienes tampoco tenemos la verdad. Pero el descosido siempre va a salir. Por más bueno, pero ahí está la figura del curador. Uno no va
a irse por una obra que considera mala, es decir, o que considera mediocre. Y si haces una exposición colectiva, entonces tu selección va mirando a la excelencia, ¿no? Y si es un artista particular, también. Ese, por supuesto, ninguna excelente curaduría va a salvar una obra mala, pero un excelente curador no puede seleccionar una obra mala para su curaduría. También, claro. Bueno, yo creo que quería, muchísimas... Taía. Quería decir algo. Recuerdo que Bélgica, que me pareció revelador y también inspirador, Bélgica nos pidió en préstamo a la colección un pequeño collage de Rubén Núñez, muy pequeño, una obra muy pequeña, y me dijo, me interesa muchísimo esa pieza porque tiene el azul de los cinéticos. ¡Wow! Y a mí se me despertó, tú sabes, se me abrió el azul, o sea, vi el azul de Sotwell, allí el azul, ¿sabes? Todo ese azul. Bueno, claro, tienes una experiencia con los geométricos, identificas por todas las vías, ¿no? Ese es el ojo del crítico, es el ojo del curador. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya son las 5:40, ha sido muy inspirador, que es la palabra importante y muy de moda en estos momentos. Gracias a todos nuestros amigos y cómplices de estos encuentros y oyendo estas luminarias de la crítica y la curaduría que nos han aportado su conocimiento y su experiencia. Si todos hemos sido curadores y seguimos siéndolo en algunos momentos, no todos los momentos de nuestras vidas. Y bueno, seguiremos nosotros desde AICA, gracias a Ana Cristina y el Centro Cultural BOD por su apoyo, gracias a ustedes y gracias a los 4 colegas de AICA que pudieron asistir hoy. Y bueno, en fin, nos veremos la próxima semana cuando los artistas plásticos hablarán de la curaduría. Ya veremos qué dicen ellos y si los van a palear de una manera. Hasta luego. Interesante. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias para todos, de verdad. Un placer. Nos vemos el martes que viene a la misma hora.